abogado penalista, y el día de hoy, pues, una sesión más de este diplomado especializado en crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Quien lo saluda también ha desempeñado funciones en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación. Y el día de hoy se me ha encomendado una sesión denominada Rol del Ministerio Público en el delito de lavado de activos. Entonces, vamos al día de hoy, pues vamos a hablar, vamos a dialogar con respecto a unos de los delitos denominados como flagelos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es un delito pluriofensivo, es decir, que afecta diversos bienes jurídicos de la sociedad. Entre ellos está, como no, la libre competencia, por ejemplo. Uno de los bienes jurídicos afectados por este delito, por este flagelo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, pues es la libre competencia, entre otros, ¿no? Entonces, que tenemos que indicar, pues, que en sí se trata de un delito complejo, ¿no? Es un delito que se encuentra ubicado normativamente en legislaciones especiales, ¿no? Y eso es porque, a entender, pues, de las políticas del Estado, es que le quiso dar una legislación independiente a los demás delitos que se encuentran en el Código Penal. Entonces, esta normativa ha ido avanzando en el tiempo, y hoy día, el día de hoy, pues vamos a ver cuáles son esas leyes que rigen a la fecha en nuestra normatividad interna. Pero antes de poder hablar los roles del Ministerio Público ante una investigación por lavado de activos, tenemos que evidentemente hablar sobre el concepto de lavado de activos. Y el concepto de lavado de activos podemos encontrar diversas denominaciones, por ejemplo, lavado de activos, blanqueo de activos, lavado de dinero, legitimación de activos, ¿no? Y el lavado de activos no es nada más que una actividad criminal compleja, ¿no? Para dar legitimidad a los bienes y ganancias que han originado o derivado de actividades criminales. Y esta actividad de legitimación se manifiesta, pues, a través de sucesivos actos o sucesivas operaciones financieras, comerciales, empresariales, todo con el objeto y finalidad de legitimar esas ganancias ilícitas. Entonces, en esta diapositiva, pues vamos a graficar más o menos de lo que estamos señalando. No se trata de una actividad criminal previa, ¿no? O delito precedente, delito fuente, como también lo encontramos en la diversa doctrina, no solamente de Perú, sino seguramente a nivel europeo, España, que también ha desarrollado mucho este delito. Bien, lo que intenta hacer, pues, la actividad criminal previa es la generación de ganancias ilícitas. Entonces, ¿cuál es esa actividad criminal previa, delito fuente, delito precedente? Como ustedes lo quieran denominar. Entonces, estamos hablando de una actividad criminal previa que puede ser, por ejemplo, la corrupción de funcionarios, el sicariato, la extorsión, que está muy de moda hoy en día en el país, que nos azota, es un flagelo que tenemos que combatir, que tiene que combatir el Estado, ¿no? Entonces, estas actividades criminales previas, como puede ser la corrupción de funcionarios, genera ganancias ilícitas, ¿no? Genera ganancias ilícitas, y lo que busca evidentemente es
alejar estas ganancias ilícitas de su origen, ¿no? De aquello que generó esas actividades criminales. Y lo que busca finalmente es legitimarlo, darle una apariencia de legitimidad o de legalidad para insertarlo en una economía formal, ¿no? Y finalmente, pues lo que busca esas ganancias ilícitas es convertirlo finalmente, insertarlo, intercalarlo, y que estos bienes se conviertan pues en una casa, en un departamento, en un yate, en acciones, en bonos que se puedan adquirir dentro de una economía formal, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos conceptos de la Corte Suprema, en la cual pues, nos dan algunos alcances con respecto a cómo se conceptualiza este delito de lavado de activos. Y en la casación 1723-2018, Puno, pues señala que en el 15º fundamento señala lo siguiente: la punición del delito de lavado de activos nos remite a sancionar todo aquel acto, procedimiento u operación orientada a otorgar una apariencia de legitimidad a los bienes y recursos que provienen de actividades delictivas, dada la amplitud de sus alcances como exponente preferido de la criminalidad organizada y su carácter no convencional. A nivel doctrinario y jurisprudencial, se ha establecido que este delito reviste una naturaleza pluriofensiva y como tal compromete varios intereses jurídicamente relevantes, como por ejemplo la eficacia de la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica e incluso, en un plano sumamente inmediato, la incolumnidad de la salud pública. Entonces, tenemos que tener en claro, pues, de que en sí, el delito de lavado de activos se trata de un acto que tiene varios procedimientos, tiene varios procesos, operaciones, a efectos de darle una apariencia de legitimidad de aquellas ganancias ilícitas provocadas por actividades criminales previas, o delitos precedentes, o delitos fuentes, como ustedes lo quieran llamar. La casación 1956-2019 de Arequipa también nos da un concepto de lavado de activos. En el 14º fundamento jurídico señala lo siguiente: se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento realizado para dar apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen origen ilícito, no concibiéndosele así como un delito no convencional y notorio exponente de la moderna criminalidad organizada. Eso también se ha señalado en el Acuerdo Plenario 3/2010 en su fundamento 7. Dice: cuya dimensión es pluriofensiva al afectar o poner en peligro de modo simultáneo o sucesivo varios bienes jurídicos tutelados durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. Entonces, tenemos que ver, pues, que en efecto, el lavado de activos es, es una actividad a efectos de darles legitimidad, una apariencia de legalidad a los bienes o capitales obtenidos de origen ilícito. Pero no solamente ello, sino que es una actividad no convencional y notorio exponente de la moderna criminalidad organizada. Hoy las actividades de la criminalidad organizada, pues generan ganancias ilícitas. Y evidentemente lo que no quieren es que estas ganancias sean descubiertas. Y por eso, a renglón seguido señala lo siguiente. Dice: así pues, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero, mientras que los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia frente al crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto último? Lo que busca el lavador, ¿no? Aquella persona pues, que tiene ingentes cantidades de dinero producto de ganancias ilícitas, producto de ese delito previo, pues lo que busca es evidentemente ocultar, ¿no? O que otra persona posea estas ganancias ilícitas, pero ya a un nivel, por ejemplo, que
llevado el procedimiento, el mismo proceso de lavado de activos, pues pasa por una etapa de actos de colocación, unos actos de intercalación y unos actos de integración de ese activo ya a la economía formal. Y es posible que esas ganancias, que puede ser dinero, pues en el camino estos dineros se conviertan en bienes muebles, en inmuebles, y que estos estos a su vez sean de una manera ocultados, ¿no? Escondidos por terceras personas. Entonces, estos actos de ocultamiento y de tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos, ya sea el fiscal, sea el juez, no van a poder, bueno, en este caso el fiscal, porque es el fiscal quien persigue el delito, entonces el fiscal va a tener esa dificultad, ¿no? Va a poder, teniendo en cuenta que el fiscal, bajo el principio de rogación, va a solicitar al juez seguramente medidas de restricción de derechos, ya sea sobre los bienes muebles, pues va a ser difícil poder ubicarlos físicamente, estando aquí justamente la criminalidad organizada vinculada al lavado de activos trata pues de que esos activos generados ilícitamente pues sean ocultados, no sean ocultados por terceras personas. Eso es lo que dificulta el sistema de justicia penal. Entonces vamos a encontrar pues de que el delito de lavado de activos tiene una base legal, que es el decreto legislativo 1106, modificada por la ley 27765, ley penal de lavado de activos, modificado por el decreto legislativo 986. Asimismo, vamos a tener que el lavado de activos tiene una base convencional, pues tenemos la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000, más conocida como la Convención de Palermo. Vamos a encontrar también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, más conocida como la Convención de Viena. Entonces, vamos a encontrar un gráfico de la siguiente manera. Nos vamos a encontrar una actividad criminal previa o delito previo o delito precedente, pues que van a generar ganancias ilícitas. Estas ganancias ilícitas van a pasar por un proceso de legitimación, ¿no? Que estas ganancias ilícitas se inserten en una economía formal. O sea, va de mi pantalla, ¿no? De izquierda a derecha, y es más o menos lo que busca, pues es justamente va alejando ese activo ilícito de la actividad de la actividad que lo generó o que la generó. Entonces, vamos a ver pues que este delito de lavado de activos es un delito proceso. ¿Por qué? Porque va a pasar por una serie de procedimientos a efectos de que ese activo ilícito, ese delito, perdón, esas ganancias maculados, pues vayan a una economía formal. Entonces vamos a tener en cuenta que el delito de lavado de activos va a pasar por unos actos de colocación, va a pasar por actos de intercalación, va a pasar por actos de integración. Estas últimas denominaciones no las toma la ley penal de lavado de activos. Estos actos normalmente tienen un desarrollo pues a nivel doctrinario y se desarrollan en otros países, por ejemplo, de Europa, ¿no? España también desarrolla estas denominaciones. Pero nuestra norma penal peruana toma pues los actos de conversión, toma los actos de transferencia y toma los actos de tenencia y ocultamiento, ¿no? Como ustedes están viendo en la imagen, los actos de colocación vendrían a ser en la norma penal peruana a los actos de conversión. Los actos de intercalación, teniendo en cuenta la norma peruana, son los actos de transferencia. Estos dos se encuentran en el artículo 1 de la ley 6011 y los actos de integración que en la norma penal peruana corresponden a los actos de tenencia y ocultamiento, ¿no?
que se encuentran pues en el artículo número 2 de la ley 1106. Entonces, estos activos o estas ganancias ilícitas por ese tránsito. Perdón, pasan por ese tránsito. Pasan por ese tránsito a efectos de poder llegar a una economía formal, ¿no? Con una aparente legalidad de esos activos ilícitos. Entonces vamos a tener también una base jurisprudencial con respecto al delito de lavado de activos, y es la sentencia plenaria casatorio 1/2017, alcances del delito de lavado de activos y estándares de prueba para su persecución y condena. Así también tenemos el acuerdo plenario 3/2010, que es referido al delito de lavado de activos, y el acuerdo plenario 7/2011, referido al delito de lavado de activos y las medidas de coerción real. Vamos a tener, pues, ya analizando un poco los elementos que configuran el delito de lavado de activos, tenemos a un sujeto activo que puede ser cualquier persona. No se necesita a una persona con un carácter cualificado. Puede ser cometido por la misma persona que ejecutó la actividad criminal previa. Esto es más conocido como el autolavado. Asimismo, se tiene como sujeto pasivo al Estado, que va a ser representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Asimismo, se va a tener como un bien jurídico. Habíamos señalado pues que el delito de lavado de activos son delitos que afectan a una pluralidad de bienes jurídicos. Entonces, vamos a ver cuáles algunos de ellos son los que son los que analizamos el día de hoy. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos? Eh, podría estar como bienes jurídicos afectados por el delito de lavado de activos: la estabilidad, la transparencia y la legitimidad en el sistema económico, la seguridad en el tráfico comercial, la libre competencia conjuntamente con la eficacia en el sistema de justicia, al impedir la identificación de los activos dándole una apariencia de legalidad, frustrando su incautación y decomiso. ¿Y por qué es importante la libre competencia? ¿Por qué? Porque no es igual, por ejemplo, que una persona que inicie un emprendimiento de venta de ropa, por ejemplo, y pueda utilizar un capital legal a efectos de poder iniciarse en una actividad comercial cualquiera. Acciones como las de lavado de activos rompen la libre competencia. ¿Por qué? Porque si ponemos al costado a una misma persona que quiere iniciar una actividad comercial, cualquiera que sea esta, la persona, eh, la persona que realiza actos de lavado, ¿no? Va a iniciar justamente esa actividad con el único fin de poder insertar a una economía formal activos provenientes de delitos fuentes. Entonces, esta persona o la primera persona que inicia la labor comercial, por ejemplo, de vender ropas, seguramente tendrá un capital de 20 y tendrá que comprar una cantidad acorde al capital que tiene. Sin embargo, el lavador, ¿no? Con ingentes cantidades de dinero, va a sacar ventaja de esa posición. Es decir, ya no se comprará 20 prendas, sino se comprará seguramente 1000 prendas. 1000 prendas provenientes o comprados con dineros sucios, dineros maculados, dineros ilícitos, dineros ilegales, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a encontrar pues que en esa relación existe un quebrantamiento de la libre competencia.
No, no es igual una persona que gana un dinero lícitamente y compra bienes con una persona que producto de actividades criminales previas, quiere ingresar ese dinero a una actividad formal, ¿no? Entonces, eso quiere ingresar a la actividad formal, pero utilizando dineros sucios, dineros indebidos, dineros maculados. Entonces, esa relación se rompe, pues evidentemente, o rompe la libre competencia. Entonces vamos a tener como los aspectos en cuanto a analizando los elementos del tipo penal, un aspecto subjetivo que es el delito de lavado de activos es eminentemente doloso, ¿no? Tiene un dolor directo que es el conocimiento directo de que está realizando el lavado de activos, hace conductas con el objeto pues de actos de transferencia, actos de conversión, actos de ocultamiento y actos de tenencia de esos activos ilícitos. Pero también la norma nos establece pues, de que el lavado de activos se puede realizar a través de un dolo eventual. ¿Qué quiere decir ello? Y vamos a poner un ejemplo para eso. Imaginemos de que conozco a una persona que yo sé que esta persona no trabaja hace un año, por ejemplo, no percibe ingresos, pero sin embargo un buen día me toca la puerta y me dice, Jorge, por favor, guárdame mi auto color rojo, este, a efectos, ¿por qué? Porque no tengo dónde guardarlos, ¿no? Me he comprado mi auto rojo de alta gama y por favor necesito que me lo guardes. Entonces, comportándome como una persona con un razonamiento promedio, ¿no? Podría yo advertir, pues, de que esta persona no tiene los ingresos suficientes para poder comprar este bien mueble, que es el vehículo. Entonces, yo podría advertir o podría presumir que este mueble, este vehículo de alta gama, proceden, pues, proceden que estos dineros utilizados para poder comprar este bien, este auto, tienen una procedencia ilícita, ¿no? Tienen una procedencia ilícita. Entonces yo puedo presumir que este auto ha sido adquirido ilícitamente, ¿no? Con dineros ilícitos. Entonces, yo me puedo comportar como una persona con ese nivel de raciocinio promedio, ¿no? Entonces, seguramente tendré que dar cuenta a las autoridades encargadas, porque si no, yo me estaría convirtiendo con, dependiendo del caso en concreto, en un cómplice o en un autor, o me estaría convirtiendo o cómplice autor del delito de lavado de activos. Pero también es necesario que, además de tener ese dolo, es necesario que tengamos un elemento adicional, que es el elemento interno trascendente. Es decir, que además del dolo, mi conducta tiene que estar dirigida a buscar, mi conducta tiene que estar dirigida a buscar alejar, evitar la identificación de su origen, la incautación o el decomiso de esos activos ilícitos. Bien, entonces vamos a ver pues que los objetos del delito van a ser pues los dineros, los bienes, los efectos y ganancias. Muy bien, entonces dicho esto, le he querido dar algunos eh, conceptos iniciales del delito del lavado de activos, a efectos de que ustedes se puedan familiarizar con este delito de lavado de activos. Bien, eh, dentro del ejercicio, dentro del ejercicio
del Ministerio Público, el rol que tiene el Ministerio Público importante en este tipo de delitos, es que tenemos que analizar cómo es que yo puedo iniciar una investigación por el delito de lavado de activos. Y muchas veces a partir de una experiencia profesional mía en el ejercicio del cargo, pues muchas veces encontramos que las investigaciones por lavado de activos muchas veces se da por recepción de informes de inteligencia financiera, ¿no? Informes de inteligencia financiera porque son producidos por la UIF, ¿no? UIF, que es una entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, eh, esta recepción de informes de inteligencia financiera, pues tienen un contenido, ¿no? Tienen un contenido en el cual, pues, dan, dan algunos visos de indicios de presuntos actos delictivos provenientes de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. Entonces, eh, el inicio de investigaciones por el delito de lavado de activos muchas veces se da por estos informes de inteligencia financiera, ¿no? Hay que tener en cuenta bien, pues, que los informes de inteligencia financiera, pues, son datos que nos da la UIF, ¿no? Nos da los datos a partir, pues, de alertas que, que proporcionan los sujetos obligados, ¿no? Los sujetos obligados a poder informar estas alertas en el sistema financiero, ¿no? ¿Quiénes son los obligados? ¿No? ¿Quiénes son los obligados, los sujetos obligados a dar esta información a la UIF? Entonces, existen varios sujetos obligados que realizan dentro del sistema de comercio. Pues, por ejemplo, uno de los sujetos obligados, ¿no? Uno de los sujetos obligados a proporcionar informaciones que tengan que ver con presuntos actos de lavado es, por ejemplo, los bancos, las entidades financieras, ¿no? Entonces, es a partir de allí de que los oficiales de cumplimiento son los encargados de poder dar esta información a partir de reportes de operaciones sospechosas, en la cual pues seguramente explicará, ¿no? cuál es la alerta que generó y cuál es el motivo de enviar informaciones a la UIF, porque a su parecer pues existió algunos actos pues que procederían, procederían de actos de lavado de activos. Entonces, es importante también tener en cuenta en estos primeros anotaciones la diferencia entre un informe de inteligencia financiera y un reporte de inteligencia financiera. Los informes de inteligencia financiera, como ya he indicado, son a partir, y ahorita vamos a ver cuáles son los pasos, ¿no? Desde un reporte hasta que llega al Ministerio Público. Entonces, estos informes de inteligencia financiera, pues van a tener insumos para poder realizar una investigación en sede fiscal. Los informes de inteligencia financiera son datos, informaciones que generan, que motivaron a partir de los reportes de operaciones sospechosas emitidos o informados por los sujetos obligados a la UIF. Con ese reporte de operaciones sospechosas, eh, llegado a la UIF, pues la UIF tienen algunos auditores, en las cuales realizan una investigación, por decirlo entre paréntesis, pero tienen una labor pues que comienzan a indagar con respecto a los movimientos, a una operación sospechosa, informado
a través de los sujetos obligados, y es a partir de allí es que la UIF, a través de sus auditores de UIF, pues realizan una pequeña indagación con respecto a esa operación sospechosa informada por el sujeto obligado. Entonces, eh, el producto es el producto final, que luego seguramente de algunos meses de indagación, pues tendrá como producto el informe de inteligencia financiera. Ese informe de inteligencia financiera es remitido al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una investigación por lavado de activos. Seguramente el informe de inteligencia financiera dará unas recomendaciones que no son vinculantes, pero el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es un ente autónomo, que no depende de ningún órgano del Estado, pues va a poder iniciar sus acciones, sus indagaciones a nivel preliminar a efectos de poder cumplir con el objetivo de las investigaciones preliminares, ¿no? ¿En qué se diferencia con el reporte? El reporte es un documento que es necesario recabarlo cuando podamos o cuando querramos realizar o solicitar otro tipo de indagación dentro de la investigación penal. Es decir, si yo, luego de haber iniciado los actos de investigación preliminar, en los que yo conseguí elementos reveladores de delito y formalizo la investigación, pues para poder solicitar medidas de carácter real o de carácter personal, y yo me quiero basar como un insumo más del reporte de inteligencia financiera, entonces tendré que yo solicitar a la OIF, el Ministerio Público solicita a la OIF que me emita un reporte de inteligencia financiera eh, eh, proveniente del informe de inteligencia financiera. En buena cuenta, el informe de inteligencia financiera, el contenido del informe de inteligencia financiera tendrá que ser el mismo o similar al reporte de inteligencia financiera, ¿no? Normalmente tienen la misma información, normalmente digo que tienen la misma información, pero para efectos probatorios, este reporte de inteligencia financiera me es útil. Y no solamente por un tema de que solamente debo de informar o pedir autorización a la UIF, sino que hay una norma en la cual me exige que los informes de inteligencia financiera son de carácter reservado. Entonces, yo no podría utilizar para medidas cautelares, ¿no? Ya sea de carácter personal o sea de carácter real, el informe de inteligencia financiera. Entonces, yo tendré que solicitar a la OIF que respecto de ese informe de inteligencia financiera me emitan un reporte de inteligencia financiera. Ese reporte de inteligencia financiera finalmente es el que yo podré utilizar para mis medidas cautelares de carácter real o personal. Entonces, es sumamente importante establecer la diferenciación entre un informe de inteligencia financiera y un reporte de inteligencia financiera. Entonces, a partir de estas informaciones se iniciará la formulación de una estrategia para el direccionamiento de las diligencias a realizarse. También se puede iniciar con este informe de inteligencia financiera una investigación por lavado de activos, ya sea de oficio o a partir de una noticia criminal, por ejemplo. No puede darse el caso, pues, de que a partir de una noticia criminal, yo pueda iniciar una investigación por lavado de activos. En ese caso, solicitaré al OIF si es que existe algún informe de inteligencia financiera respecto de un sujeto determinado. Y es posible porque puede darse el caso que la OIF tenga casos
casos seguramente dentro de la UIF vinculados o relacionados con una persona natural o una persona jurídica. Entonces, esos insumos, ese informe de inteligencia financiera va a servir de mucho al Ministerio Público a efectos de seguir una línea de investigación, ¿no? Más o menos me va guiando o me va enrumbando el camino y por donde yo debo indagar, ¿no? Evidentemente, cada fiscal tiene una estrategia dentro de la investigación preliminar o preparatoria, ¿no? Pero siempre con la consecución de los fines, procesales, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que ese investigador a cargo de una investigación por lavado de activos tiene que tener cualidades, ¿no? Tiene que tener cualidades y aptitudes especiales de investigación, ¿no? El investigador, el fiscal, tiene que tener conocimientos especializados en el delito de lavado de activos. No solamente conocer el derecho penal, ¿no? La teoría general, perdón, teoría del delito, sino también conocer de otros ámbitos del derecho, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho empresarial, el derecho comercial, mercantil, derecho registral, el notarial, el bancario. Entonces es necesario que el fiscal conozca estas ramas del derecho porque en la investigación por lavado de activos es una investigación sumamente compleja, que nosotros no solamente tenemos que saber leer, por ejemplo, tenemos que saber leer un estado de cuenta, ¿no? Tenemos que saber leer o tenemos que saber comprender, por ejemplo, cómo es que se mueven las empresas en su interior, cuáles son los actos que emanan voluntades dentro de una empresa, por ejemplo, ¿no? De una sociedad, de una persona jurídica, ¿no? Si estamos ante una sociedad anónima o una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una persona natural con negocio. Entonces tenemos que conocer cómo es que se mueve desde adentro, una persona jurídica, porque a partir de allí, pues le solicitaremos, ¿no? Los cuadernos de compraventa, cuadernos por ejemplo, cuadernos de actas, ¿no? De actas de la sociedad. Entonces vamos a tener que conocer cómo es que se mueve por dentro una sociedad, a efectos de poder solicitarles la información, una información adecuada. Entonces, este fiscal investigador por el delito de lavado de activos, pues tiene que tener también un profundo sentido de responsabilidad y compromiso, ¿no? En la etapa de investigación preliminar será la primera etapa en la cual el fiscal está facultado, ¿no? En esta etapa prejudicial para obtener reunir elementos de convicción necesarios para lograr formalizar la investigación. Tiene que tener una labor objetiva, no solamente la recolección de elementos de convicción para determinar una responsabilidad, sino también elementos de convicción de descargo, ¿no? Ahí está la labor objetiva que tiene el Ministerio Público. Bien, la ley 27693, ley de creación de la UIF, fue reglamentada por el decreto legislativo 018-2006 YUS, ¿no? Esta ley, señala en relación al informe de inteligencia financiera remitido al Ministerio Público lo siguiente. Dice, el presente es un documento de inteligencia cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. La información contenida no podrá ser empleada total, parcial, directa o indirecta en ningún proceso judicial, procedimiento administrativo o como medio probatorio, salvo que la UIF autorice en forma expresa el uso
de sus anexos. Entonces, perdón. Entonces, vamos a tener pues que la UIF va a tener que autorizar al Ministerio Público la utilización de estos documentos. Porque como la norma lo ha señalado, es un documento que guarda confidencialidad y reserva de su contenido. Tan confidencial y reserva de su contenido es que este informe, por ejemplo, de inteligencia financiera, no puede estar dentro de la carpeta fiscal. Ojo, para las personas que llevan una labor fiscal, sean fiscales adjuntos, fiscales provinciales, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, no pueden tener este informe de inteligencia financiera dentro de la carpeta fiscal. Ello por su carácter de confidencialidad y reserva de su contenido. Es decir, se va a tener pues que abrir una carpeta, mejor dicho, una carpeta reservada a efectos de que dentro de la misma se custodie este informe de inteligencia financiera. Pero la pregunta salta a la luz y nos preguntamos, pero ¿cómo yo puedo utilizar ese informe de inteligencia financiera? Entonces, con la primera disposición complementaria modificatoria, que esto ya lo había adelantado hace unos momentos, pues realizó una modificatoria en el inciso 5 del artículo 3 de la ley 27.693, ley de creación de la UIF. Y respecto a las funciones de la UIF, señaló lo siguiente, dice, comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis de investigación respectivos se presuma que existen que estén vinculados a actividades de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley. Su reporte tiene validez probatoria de ser asumido por el fiscal o como elemento sustentatorio para la investigación y el proceso penal. Entonces, acá, pues, ya existió, mejor dicho, la posibilidad de que el fiscal utilice el contenido de, del informe de inteligencia financiera, pero para ello, pues deberá solicitar un reporte de ese informe de inteligencia financiera. Normalmente los contenidos del informe y del reporte son iguales, son iguales. Normalmente digo porque algunas veces he encontrado algunas diferencias muy pequeñas, pero diferencias al fin y al cabo. Entonces, la mayoría de veces estamos con dos documentos con similar contenido. Lo único que varía es la denominación, ¿no? Y la posibilidad que con el reporte de inteligencia financiera se pueda utilizar el contenido de la información para las medidas o para la búsqueda de información, búsqueda de elementos de convicción, búsqueda de prueba dentro de la investigación preparatoria o dentro de la investigación preliminar. Es decir, lo que tiene que cumplir el Ministerio Público dentro de esta labor investigativa de lavado de activos es que en la investigación del delito de lavado de activos busca ejercitar la acción penal. Y para ello, pues deberá obtener elementos de convicción necesarios, ¿no? Para acreditar los hechos delictivos, así como para identificar a los autores y partícipes en su comisión. Ello con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha del lavado de activos. Entonces, esta atribución se encuentra en el artículo 65 del Código Procesal Penal. Bien, acá hay unas informaciones adicionales con respecto al flujo de la información. ¿Cómo es que llega ese informe de inteligencia financiera eh, mejor, cómo llega este informe de inteligencia financiera al Ministerio Público proveniente de la UIF? Entonces, hay unos pasos a tener en cuenta. Y el primero de ellos es que
ante la existencia de una transacción, ese es el primer paso. Según Marcial Paucar, nos da 3 pasos del flujo de información que va desde la UIF al Ministerio Público. Entonces, vamos a encontrar un primer paso, ¿no? Es la existencia de una transacción en el sistema financiero que tenga características de una operación sospechosa por presentarse varias señales de alerta, ¿no? Que evidencien una posible operación de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, una de las señales de alerta, por ejemplo, que deben de tener en cuenta los sujetos obligados, es que, por ejemplo, los sujetos obligados tienen pues mecanismos, sistemas de prevención a efectos de lograr identificación de actos de lavado. Por ejemplo, cuando estamos digamos, una persona se quiere comprar un vehículo, por ejemplo, de alta gama, no de alta gama, $140,000, por ejemplo. Y va a la misma casa del mismo concesionario y saca el dinero, ¿no? Le entrega en mano al comprador, perdón, al vendedor de esta concesionaria. Entonces, lo primero que seguramente procederá este vendedor es de que esta persona le llene unos formularios, ¿no? Y uno de los formularios que ellos tienen de las concesionarias es de dónde proviene estos dineros, el origen de estos dineros. Entonces, si esa persona se niega, entonces es una alerta, ¿no? Eso es una alerta de que existe posiblemente un acto de lavado de activos. Quiere insertar dentro de una economía formal dineros provenientes presuntamente hasta ese momento de lavado de activos, o presuntamente de una actividad criminal previa, ¿no? El acto de lavado es querer insertarlo dentro del sistema financiero. Entonces, vamos a ver pues que en este primer paso es una alerta que evidencia una posible operación de lavado de activos y lo que los sujetos obligados a través de un reporte de operaciones sospechosas lo remiten a la UIF. Ojo que para remitir los reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados tienen el plazo de 24 horas. No puede pasarse más de ese plazo. Entonces, en un segundo paso, perdón, la UIF, al recibir el reporte de operaciones sospechosas del sujeto obligado, pues realizará una investigación sumaria, ¿no? A efecto de contrastar la información proporcionada en el reporte, ¿no? Para lo cual efectuará un análisis de inteligencia, ¿no? Esa es la labor que utilizan ellos, un análisis de inteligencia. Si la UIF Perú considera que existen elementos suficientes sobre la posibilidad de una operación de lavado, elaborará un informe de inteligencia y lo remitirá al Ministerio Público. Bien, entonces como un tercer paso, señala pues que el Ministerio Público, al recibir dicha información de inteligencia financiera, iniciará una investigación con el propósito de contar elementos que puedan determinar la existencia o no de una operación de lavado de activos. De encontrarse una presunta responsabilidad penal, formulará la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Ahí es donde ejecuta la acción penal. Bien, entonces hay algunos principios que rigen la actividad dentro de la actividad de lavado de activos y es el principio de legalidad, ¿no? Todos los actos dentro del proceso penal realizados por el Ministerio Público, representado por el fiscal provincial, pues tienen que estar en la norma taxativamente. Si yo deseo realizar, por ejemplo, medidas cautelares de carácter real o personal con utilización de los reportes de operaciones sospechosas, perdón, con los reportes de inteligencia financiera, pues esta actuación debe estar normada en la ley, en la norma, en la norma procesal penal. Otro principio que rige la actividad de investigación en el lavado de activos es el principio de objetividad,
Entonces yo tengo, mi labor no solamente es buscar pruebas de cargo, sino también tengo que buscar pruebas de descargo. Y el principio de independencia e imparcialidad es cuando el principio de independencia se refiere a que el fiscal debe someterse solo a la Constitución y a la ley, sin que deba ser influenciado por un elemento dentro o fuera del Ministerio Público, tomando como base que dicho órgano es constitucionalmente autónomo y no depende de ningún órgano del Estado. ¿Cuáles son algunos problemas dentro de la investigación por el delito de lavado de activos? Unos son los plazos de investigación, ¿no? Los plazos, hemos indicado pues que la criminalidad organizada prefiere, ¿no? O mejor dicho, las personas dedicadas al lavado de activos, eh, pues ya no es producto de eh, pequeñas organizaciones, sino que son ingentes, grandes organizaciones criminales vinculados al lavado de activos. Entonces, los plazos de investigación señalados en el nuevo Código Procesal Penal de 2004, que a propósito ya que tiene 20 años este nuevo sistema penal, pues creo que los plazos no se acomodan a investigaciones tan complejas como el delito de lavado de activos. Vamos a ver pues que en el transcurso existen muchas veces dificultades, no solamente para poder obtener esa información, ¿no? Y una de las dificultades también a su vez es, por ejemplo, las informaciones que provengan de otros países, ¿no? Utilizando la cooperación internacional, muchas veces cuando se solicita informaciones al extranjero, muchas veces estas informaciones demoran un aproximado de entre 8 y 2 años, ¿no? Con suerte, puede tener una información que podamos utilizar, ¿no? Utilizar de la investigación preparatoria, ¿no? Salvo que de repente en el transcurso exista pues dentro de los investigados alguien que se quiera someter a un acuerdo de colaboración y esa información la podemos obtener de primera mano. Pero si no tenemos esa posibilidad dentro de la investigación, pues tenemos que utilizar mecanismos de este tipo, como es la cooperación, incoar un proceso de cooperación internacional. Es decir, solicitar al país homólogo, ¿no? Eh, ante las autoridades homólogas, ¿no? De ese país y solicitar esa información a efectos de poder tener el insumo, ¿no? Cumplir con el objetivo de la investigación preparatoria. Entonces, también uno de los problemas también que se notan en investigaciones por lavado de activos es la coordinación interinstitucional. Entonces, muchas veces existe mucha burocracia en esa búsqueda de información. No solamente las dificultades se presentan internamente, sino también hacia cuando trasciende las fronteras del país, ¿no? Porque es sumamente dificultoso poder encontrar esa información. Bien, creo que hemos podido abarcar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos del delito, del rol del Ministerio Público en el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque en efecto se trata de un delito complejo, no es un delito común, no es un delito en el cual el investigador, el fiscal tiene que tener algunas condiciones, ¿no? No solamente de conocimiento, sino también tener algunas facultades, ¿no? Eh, y sobre ello, pues, tener la capacidad de poder lograr los objetivos de la investigación. Entonces, creo que hemos podido analizar algunos conceptos,
los informes de inteligencia financiera muy básicos en los delitos de lavado de activos, porque nos van a dar ciertos insumos para poder iniciar una investigación preliminar, y con esa información y poder solicitar los reportes de inteligencia financiera, que son los documentos en los cuales vamos a poder utilizar para nuestras medidas coercitivas, y a efectos de poder seguir indagando en base a esa información entregada por la UIF, ¿no? Que es una entidad que hoy por hoy se encuentra pues como una de las instituciones fuertes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, también, ¿por qué no decirlo? Entonces, creo que hemos podido avanzar con unos conceptos básicos, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.